damos la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos y todas los que se han tomado el tiempo para participar en esta actividad, que ya es la tercera actividad que se viene haciendo de este conversatorio y ha sido muy útil, ha sido muy beneficioso para todos los que trabajamos en calidad, en el sistema de acreditación, los que se están formando como evaluadores y para todos. Bienvenidos y esperamos que esta actividad sea de mucho provecho y de mucho crecimiento profesional para todos. Voy a contarles un poco de qué se va a tratar esta actividad y el tema del día de hoy es ética y acreditación o la ética en la acreditación. Elizabeth Hurtado es de profesión matrona. Elizabeth es licenciada también en enfermería con especialización en ginecobstetricia. Es magíster de gestión de instituciones de salud de la Universidad Andrés Bello. Es magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de los Andes. Ella inició su vida profesional en Chile. Cuando inició, lo hizo en Temuco, en el sector rural. Después se trasladó a México para trabajar en GNP, empresa de seguros de la Ciudad de México. Ejerce allí en el Departamento de Medicina Preventiva y Control de la Utilización, Dirección General de Protección Financiera de la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud. Ejerció como jefe del Departamento de Formalización y Fiscalización del ICES, que traduce en Instituciones de Seguros Especialistas en Salud. En este periodo, el secretario de Salud fue el doctor Julio Frenk y el subsecretario de Salud, el doctor Enrique Ruelas. Después, en Chile, regresó a Chile para ejercer en distintas reparticiones públicas y privadas a cargo de la gestión clínica y gerencia general en centros de imagenología, además de realizar asesorías en calidad y realizar clases en materia de gestión, calidad y Sistema Nacional de Acreditación y curso de formación de evaluadores. También participó como presidenta de EAPIS, en donde se trabajó en diferentes situaciones con la Intendencia de Prestadores para establecer allí mesa técnica de trabajo con las diferentes entidades acreditadoras. Actualmente es directora técnica de la entidad acreditadora Hurtado y Carrasco, la entidad número 11, y evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud y miembro activo de la Sociedad Chilena de Derecho de la Salud. Y bueno, con esto entonces quiero dejarlos en compañía de Elizabeth. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Luz. Gracias a todos por estar acá. Bueno, Luz, yo te quiero agradecer porque nosotros, además, en la vida confluimos a aspectos que son intereses comunes, como es en nuestra profesión, como es lo que nosotros realizamos como directoras técnicas en entidades acreditadoras. Y también en otros ámbitos, en el ámbito que es muy importante, que es nuestro credo, compartimos el mismo credo. Y eso es bonito poder en otros ámbitos también poder confluir y poder compartir además todas esas creencias, ¿no? Bueno, como tú bien señalabas, Luz, cada uno de nosotros trabaja en lugares distintos, cumple distintos roles. Sin embargo, nuestros intereses confluyen en algún punto y en algo en común, como son estas jornadas de estos conversatorios que tienen por objetivo tocar aquellas materias que nos unen. ¿Y cuáles son aquellas materias que nos unen? Todos trabajamos, somos evaluadores o directores técnicos de entidades acreditadoras y por tanto todas aquellas materias relacionadas con calidad, seguridad y acreditación son de intereses comunes. En jornadas anteriores nosotros hemos revisado interesantísimas materias que tienen que ver directamente con nuestro quehacer en los procesos de acreditación y esas jornadas yo creo que para todos han sido de mucha claridad y que nos ayuda también a poder de alguna manera tener un marco en el cual nosotros como entidades, si bien es cierto somos distintos, con distintos también formas de trabajar, ¿no? Sin embargo, nos pone, podemos compartir, digamos, esas distintas miradas y cómo poder trabajar y estandarizar también de alguna manera nuestro trabajo, entendiendo que no todo puede ser estandarizado. Pues bien, hoy día vamos a hablar de una materia que sin duda es del todo conocida por todos,
Pero como dice el dicho, por ser conocida, muchas veces no hablamos de estas materias. Y como no hablamos de ellas, la dejamos rezagada y tendemos a perder el foco de ellas. O en definitiva, en algunos casos incluso la olvidamos. Hoy vamos a tocar temas respecto de los principios que subyacen, estos principios que están implícitos, latentes, en nuestro quehacer profesional. No solo como evaluadores, sino que también como profesionales de la salud. Y veremos entonces cómo el derecho, la ética y la acreditación sintonizan con esta materia que es del todo relevante, como es la humanización de la atención. Y que en plena pandemia fue donde tuvo su mayor notoriedad. Paradójicamente, cuando las jornadas de trabajo se hicieron más extensas, hubo más carga de trabajo, y cuando lo único que podíamos ver en el otro eran los ojos. Pero allí se hizo muy latente empezar a hablar de la humanización de la atención. ¿Qué vamos a ver hoy día en este conversatorio? Que la verdad, más que yo respuesta, yo traigo preguntas, no respuestas. La respuesta, como vamos a ver, la tenemos cada uno. Y lo importante sería conversar acerca de esas respuestas que cada uno tiene respecto, y esto es la respuesta, es respecto a la mirada que cada uno de nosotros tenemos respecto a esta materia. Lo que vamos a ver entonces es la relación médico-paciente, y que la vamos a tratar como esa relación agente-paciente. ¿Qué piensa el derecho y la ética acerca de la calidad? ¿Qué piensan distintos expositores, filósofos, acerca de la humanización de la atención? ¿Cómo se entremezcla la calidad y la acreditación y la humanización? Y vamos a ver los principios jurídicos en la relación agente-paciente. ¿Qué dice entonces, como les decía, la ética? Y esta relación agente-paciente es un vínculo jurídico informado y consentido basado en la confianza. Y no solamente se refiere, como decía hace un momento atrás, a la relación profesional del médico con el paciente, sino que sea la relación de todo el personal sanitario con los pacientes que atienden. Y esta relación interpersonal, bien digo, que se da en un plano de absoluta desigualdad y con una gran asimetría de información, una de las mayores asimetrías de información en esta relación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a uno que está enfermo y otro que está sano. Este enfermo está lábil, tanto física como emocionalmente, y el sano está con todo su potencial. En esta relación, que es de mucha simetría, también tenemos a uno que tiene el conocimiento, la formación, el científico, mientras que el otro, como vemos acá, es el profano. Profano en cuanto a conocimiento. También tenemos acá al proveedor. Este proveedor que entrega, que da, mientras este otro es el necesitado, que recibe aquello que le quieren dar. Por lo tanto, esta relación agente-paciente, cuando nosotros la estudiamos en la historia, podríamos decir que se desarrolla desde que el curandero, por ejemplo, acude a la casa del enfermo y lo trata en su hogar, con los suyos, en su ambiente, rodeado de su familia, en su área de confort. Pero luego, este curandero ya se transforma en un médico, pero el paciente sigue siendo atendido en su hogar, con los suyos, con su familia. Pero esta relación ya luego no se da en el plano del ambiente de un hogar, sino que se da en el plano de un hospital. Y luego, no solo en el plano del hospital, sino que esta relación de entre dos ya no es entre dos, aquí aparecen más tratantes. Pero no solamente más tratantes, sino que además esta relación agente-paciente ya está circunscrita a profesionales y técnicos y también a equipamiento. Actualmente la relación médico-paciente es muy compleja porque hay múltiples facultativos, múltiples agentes
que están atendiendo a un paciente en su cuadro clínico, en el transcurso del tratamiento de su enfermedad, con además con distintas instituciones, porque los pacientes muchas veces son derivados a otros lados, con muchos equipos y también, bueno, la familia, y la familia más de atrás. Y esta relación agente-paciente también se vio muy afectada durante la pandemia, donde aquí solamente era posible ver a los ojos a las personas que trataban a estos pacientes, y a veces ni siquiera, como en esta fotografía, ni siquiera los profesionales y técnicos de la salud podían ver a la cara al paciente, sino que también solamente a los ojos. Ahora, esta relación agente-paciente es una relación que está salvaguardada por el derecho. ¿Y por qué el derecho salvaguarda esta relación agente-paciente? Porque el derecho, ¿ya?, resguarda todas aquellas conductas que están relacionadas con aquellos valores y principios que están jurídicamente resguardados, como es, por ejemplo, la paz social, la seguridad, el bien común, la justicia. Por otro lado, también salvaguarda el derecho, los valores que la sociedad tiene, como por ejemplo es la vida, la dignidad, la libertad, la salud, la intimidad, la dignidad de las personas. Y esta protección jurídica está basada en principios jurídicos fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? El deber de prudencia. Y el deber de prudencia es la debida diligencia, es el actuar con un razonable y promedio deber de cuidado frente a lo previsible. Y aquí es donde nosotros, el derecho nos exige prever los riesgos, sin jamás crearlos ni aumentarlos por conducta descuidada. Es más, fíjense ustedes que es reprobable no prever los resultados de nuestros actos o no tomar las medidas necesarias para reducirlos e evitarlos, si se ha previsto. Es aquí donde nosotros tenemos que tener entonces una conducta anticipatoria al riesgo. Y este actuar diligente tiene que ver con el modelo del buen padre y familia, ¿ya?, el modelo del buen profesional. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros debemos actuar diligentemente, no como actuaría el mejor profesional, el que tiene mayor experiencia, sino aquel profesional promedio, ¿ya? Que este profesional promedio lo que va a hacer es resguardar la seguridad y proteger al paciente que está siendo atendido. Además, el derecho nos exige a nosotros actuar dentro de la lex artis. ¿Y qué es actuar dentro de la lex artis? Es realizar todas aquellas procedimientos, ¿no?, que estén regulados a través de protocolos, normas, procedimientos dentro de la institución en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Ahora, los gestores sanitarios están llamados a tener protocolos y normas. No es una actitud diligente de parte de los gestores, y por cierto que también de los profesionales y de los técnicos que trabajan en instituciones de salud, no tener protocolos, porque no tienen entonces la lex artis. Y en el principio de la buena fe. ¿Y qué es este principio de la buena fe? Es una relación basada en la confianza. Entonces, como vemos acá, respecto de derecho y ética, la ley se constituye en un mínimo ético. Todo esto que vimos de los principios es un mínimo ético. ¿Y qué es un mínimo ético? El mínimo ético es capaz de hacer posible la sana convivencia entre las personas de la sociedad. Pero este mínimo ético legal, perdón, no es posible, con este mínimo ético, no es posible proteger todos los valores involucrados en la atención de salud, como decíamos, la vida, la dignidad, la libertad, ¿ya?, la dignidad, la honra de las personas. Y es aquí donde entra entonces la ética y la salud. La ética, entonces, es aquello que nos permite crecer desde la insuficiencia del mínimo legal hacia la infinitud del máximo que requiere la atención de salud. ¿Y cuál es ese máximo que requiere la atención de salud? Es respetar la dignidad de la persona, que es a lo que apunta finalmente
la vocación de servicio. ¿Y cuáles son entonces los principios éticos mínimos que están alrededor del quehacer sanitario? ¿Ya? Y aquí nos encontramos con, primero es la no maleficencia. No debo hacer daño, el primum non nocere. Y aquí nos encontramos que no solamente debemos no causar daño, sino que debemos lograr el mayor resultado posible o el mejor bienestar a los pacientes que estamos atendiendo, y eso es el de beneficencia. Y la autonomía es otro de los principios que rigen nuestro actuar. La autonomía se refiere al derecho de autodeterminación y autodeliberación que tienen todas las personas a decidir en base a sus valores, en base a sus deseos. Justicia, lo suyo de cada cual. ¿Qué es justicia? Es lo suyo de cada cual. ¿Y qué es lo suyo de cada cual? Es la dignidad, por cierto, y ser tratado dignamente. Y la verdad es otro de los principios, ¿verdad? La verdad se refiere a la certeza con la que nosotros entregamos información, a la autenticidad además de esa información y de la exactitud, de la veracidad. Y otro principio que aparece acá es el respeto por la persona humana. Se refiere que un paciente reciba un trato digno, y aquí nosotros tenemos en nuestra carta fundamental, que es la Constitución Política, en el capítulo 1, en el artículo 1, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El respeto por la persona humana, entonces, se basa en que esta persona humana, que esta locución, que es mucho más que el significado de persona y el significado de humano separado, sino que esta locución se refiere a que es un ser único, irrepetible, dotado de razón, lleno de potencialidades, que es un ser que se comporta y se sabe inteligente y que tiene conciencia de lo que sucede, que es un ser digno y que tiene derecho a ser amado y amar. Pero aquí no me estoy refiriendo a un amor de juventud, a un amor erótico, ni a un amor de concupiscencia. ¿Qué podríamos decir que es un amor de concupiscencia? Es un deseo de un bien no poseído en tanto es bueno para mí. En otras palabras, podríamos decir que el amor de concupiscencia es un amor a uno mismo, un amor egoísta. Aquí, cuando dice que la persona, esta persona humana, requiere amor y entregar amor y recibir amor, se refiere a un amor de benevolencia. Fíjense que un amor de benevolencia implica un acto de libertad pleno que no pone límites en el sacrificio, sino que solo se limita por la verdad. Y este amor se dirige a la persona reconocida como un todo dignísimo. Y en salud, entonces, nosotros que estamos en salud, ¿debemos de tener amor? ¿Qué es lo que dicen los distintos filósofos respecto de esto? Todo agente sanitario obra en vistas de un fin. Y el fin es lo deseado, por tanto, es lo amado por cada uno de nosotros. He aquí que es manifiesto que todo agente sanitario, entonces cualquiera sea la profesión, en donde quiera que trabaje, realiza todas sus acciones a partir de algún amor. ¿Ustedes aman su profesión? Según la filosofía aristotélico-tomista, fíjense que el amor por el conocimiento, el amor a la persona humana, son los principios reguladores en la atención de salud. Por tanto, el doctor Serani señala que quienes se dedican a atender a personas sin valorarlas, sin respetarlas ni amarlas, la verdad es que es mejor que trabajen en otra cosa, porque no es posible trabajar en salud si no se ama, con un amor de benevolencia. Y la palabra virtud, fíjense que usted está vinculada a la bondad, a la disposición a hacer el bien. Por tanto, la persona es virtuosa cuando su voluntad ha adquirido el hábito de actuar rectamente. Ahora, siendo la justicia una virtud, ¿no? Es un hábito bueno y por lo tanto supone un amor no solo como fundamento, sino que como efecto de la justicia. Entonces, para ser justo, en mi acción, en nuestras acciones, no solo debemos de dar a cada cual lo suyo, que como veíamos es
una de las cosas que le corresponde a cada uno es la dignidad y el respeto a esa dignidad, sino que además nosotros, para ser justos, debemos querer dar lo suyo a cada uno. Entonces, la justicia, fíjense que supone un amor, pero ¿qué clase de amor? En primer lugar, evidentemente un amor racional, un amor de la misma naturaleza que la voluntad de las personas. El justo obra lo justo con alegría porque ama dar a cada cual lo suyo. Pero, ¿por qué alguien pudiera querer dar al otro lo suyo? Pudiera ser para cumplir las leyes, respetar la vida del inocente, respetar la dignidad de las personas, pero también fíjense que nosotros pudiéramos querer dar al otro lo suyo por sentirnos satisfechos con nosotros mismos, que puede darse el caso en que nosotros no nos gusta vernos injustos. Entonces, al hacer el bien, nos sentimos buenos. Pero ¿qué pasa con eso? Eso no es amor de benevolencia, que es la característica de la justicia y la virtud. Primero porque nos estaríamos amando a nosotros mismos si hacemos esto por sentirnos satisfechos nosotros. Y por tanto, si yo me estoy amando a mí mismo más que al bien propio de la justicia, no hay virtud. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? ¿A quién ama el justo? Santo Tomás de Aquino decía que el amor implicado en la virtud de la justicia es el amor a la verdad, el amor a la sabiduría ordenadora del cosmos, que Santo Tomás ya él llamaba la ley eterna, ¿ya? En el 1200. Pero fíjense que eso en el 1200, pero en 1996, ¿qué dijo a David Donabedian? Cuando a él se le pregunta, ¿y cuál es el secreto de la calidad? Parece que hubiera vivido en el mismo tiempo de Santo Tomás de Aquino, o lo conocía muchísimo, porque él dijo, muy sencillo, es el amor. Es el amor al conocimiento, el amor al hombre, el amor a Dios. Entonces, el personal sanitario, por esencia, nosotros somos personas, fíjense que virtuosas. ¿Usted sabía que era virtuosa? Y nosotros somos virtuosos porque practicamos la justicia y el amor benevolente, que es la práctica finalmente del virtuosismo. Entonces, respetar la dignidad de la persona humana es un irrenunciable de la calidad. La calidad es un valor intrínseco de la humanidad. No hay calidad si no hay respeto por la dignidad de la persona y si no hay humanización en el trato. Calidad también es un valor intrínseco e instrumental para otorgar atenciones seguras a través de la previsibilidad y de la evitabilidad del daño. Es decir, basado en un modelo de diligencia. Y calidad también es un valor instrumental para lograr atender, digamos, con eficiencia y eficacia a nuestros pacientes. La evidencia científica ahora por sí sola se muestra insuficiente para que nosotros podamos alcanzar las necesidades de salud del ser humano, de las personas que atendemos, porque requiere de un decisivo papel de los valores éticos de la persona que está atendiendo, porque la calidad no solo tiene que ver con una dimensión técnica. Si nosotros solo vemos la calidad en la dimensión técnica, no estamos tratando, digamos, la calidad en todo su ámbito. Y no es posible regular entonces totalmente la calidad a través de una ley. Se requiere además de la ética personal de quienes trabajan en salud para poder alcanzarla. Y también de la ética organizacional, así lo decía Fernando Lola. Solo con la ética del profesional se puede alcanzar entonces una relación médico-paciente que esté realmente impregnada de humanidad, transmitiendo entonces confianza y delicadeza. Así entonces, lo que queda en manos de la ética personal de los médicos y del personal sanitario a la hora de alcanzar la calidad de la asistencia médica, porque como decía, la calidad no solo tiene una dimensión técnica, sino que también tiene una dimensión interpersonal. Y que aquí es donde entonces, en esta dimensión interpersonal,
en donde se sitúa el trato digno, que tiene que ver con los valores y la ética del personal. Immanuel Kant decía que la dignidad es un valor imposible de sustituir y que es inalienable a la naturaleza humana. Por lo tanto, la humanización en el mundo de la salud, como hemos visto, es algo mucho más profundo y mucho más complejo que un conjunto de técnicas y procedimientos y protocolos, ¿no? En el fondo, humanizar constituye un compromiso ético de considerar entonces a la persona que estamos atendiendo, al paciente en su globalidad. Por tanto, promover la dignidad intrínseca de todo ser humano constituye en el fundamento último de toda acción humanizadora. Cuando se habla de humanizar la atención, bueno, esto es una de las mayores preocupaciones que afrontan hoy en día los profesionales, los gestores sanitarios y también los sistemas de salud y, por cierto, también los pacientes, ¿ya? Cuando se habla de humanizar la atención en salud, se hace referencia a todas entonces aquellas acciones que hacen más humano al hombre. Por ello es necesario entonces conocer el concepto de humanización, porque el concepto que cada profesional entonces de salud tenga acerca de qué y quién es el hombre, va entonces a depender la manera cómo se va a conducir y cómo va a brindar aquella atención. Los agentes sanitarios, los profesionales y técnicos, entonces están llamados a poner todo su conocimiento al servicio de las demás personas, poniendo en primer lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado, resaltando la dignidad por sobre todas las cosas de las personas y ofreciendo además una óptima atención, comunicación e información a los usuarios, los pacientes, los familiares y, por cierto, también al resto de los profesionales y técnicos que están involucrados en la atención de este paciente. Los principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio sanitario, entonces, y que pueden ser este ejercicio sanitario que lo ejercemos todos los profesionales y técnicos de la salud, para hacer que este acto sea un acto humano, son el respeto a la vida, la dignidad de la persona, sus derechos, sin distinción de la edad, el credo, la raza, la religión, la cultura, en fin. Kant planteaba que existe la obligación estricta de salvaguardar y hacer crecer la propia dignidad personal, porque si no es así, se defrauda a uno mismo y a la humanidad entera. Por eso es que tenemos que avanzar hacia la humanización de la atención de salud, porque humanizar la atención en salud consiste en impregnar entonces de aquellos valores míos, ¿ya? Los valores humanos que yo tengo, que van más allá entonces solo de las técnicas. Entonces, cuando yo realizo una buena técnica, ¿ya? Un buen procedimiento, no estoy realizando una atención necesariamente humana. No se trata y en esto de humanizar al resto, sino que yo he de vivir humanamente para poder transmitir esa humanidad. Finalmente, humanizar tiene que ver con extraer lo más genuino y lo más natural que nosotros tenemos en relación al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es entregar todo lo que nosotros tenemos. Entonces, si yo no soy humano, ¿qué puedo entregar? No puedo entregar humanización. Pero tampoco nosotros tenemos explícito cómo lograr esa humanización. Pero Enrique Ruelas, con este doctor con el que tuve el honor de trabajar hace unos años atrás, hace solo unos años atrás, él decía que, dice, ¿no? Porque él que la atención humana es una relación profesional, confiable, de respeto y cortesía, que reconoce y acepta al otro como una persona plena, con características individuales. Y bueno, y calidad y entonces y acreditación que nosotros estamos trabajando, que es nuestra área de trabajo común, donde
aquí tenemos los intereses comunes todos nosotros que estamos hoy en día en este conversatorio, es ¿qué pasa con la acreditación? La acreditación es importante, por cierto que es importante. De hecho, en nuestro país ha sido muy importante. Si nosotros podemos estudiar y leer el estudio LIBIS, que es la línea basal de indicadores de calidad que realizó la Superintendencia de Salud junto con la Universidad del Desarrollo, nos podemos dar cuenta que ha sido tremendamente importante la acreditación en nuestro país. Pero sin embargo, debemos de considerar que no es suficiente si nosotros queremos entregar atenciones de calidad. La acreditación no lo es todo. Debemos de avanzar hacia el futuro. Y debemos avanzar hacia el futuro mirando la calidad también en la humanización de la atención. Y debemos avanzar hacia la ciencia de la mejora, ¿ya? Entrar al ciclo de mejora continua y no quedarnos solamente en la estructura. Y aquí nosotros podemos señalar que si bien es cierto, tenemos nuestros estándares que han sido tremendamente importantes y que tienen un gran impacto para la atención de salud, sin embargo, debemos de caminar hacia la ciencia de la mejora, con liderazgos enfocados que conozcan y difundan esta partitura de la sinfonía de la calidad, como dice Enrique Ruela, de la seguridad, también de la humanización, para evitar que cada uno cante una melodía distinta, ¿no? Porque si yo hoy día les digo, abran sus micrófonos y canten ustedes o tarareen la melodía que más les gusta, ¿cómo sonaría eso? Bueno, muchas veces cuando trabajamos en calidad es así. Y nos falta liderazgos enfocados entonces en determinar cuál es la calidad que se requiere y por dónde vamos a ir para entregar calidad de atención. Y humanizar la atención. Humanizar la atención porque nosotros requerimos mejorar la confiabilidad en el quehacer sanitario. Y esta confiabilidad tiene que ver con la verdad, la certeza, como decíamos, la autenticidad, la veracidad. Como hemos dicho, para entregar una atención de calidad donde se reconozca la dignidad de las personas no basta solo con leyes y reglamentos, ¿no? Es necesario conocer todas aquellas acciones que hacen más humano al hombre y a la mujer. Por ello, yo les traigo una actividad interactiva, espero que funcione, ¿no? Que consiste en que ustedes pueden entrar a este link, el Menti, ahí ustedes tienen cómo entrar, ¿no? Y escribir cuáles son aquellas 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente. Cada acción que ustedes registren, son 5 por cada persona, cada acción debe ser expresada solo en una palabra. Ya todos, María José Núñez, tú tienes la mano alzada. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Primero quiero decirle que es un honor estar en esta conferencia, la verdad es que me ha mantenido muy interesada, muy bonito lo que ha dicho del tema ético y del amor hacia los usuarios. Y comentar que es complejo definir o describir en solo una palabra lo que uno esperaría o lo que uno pretendería entregar como personal de salud a la gente. Es complejo ponerse a pensar en eso, me pareció un ejercicio muy interesante. Elizabeth, Enrique Bejarano, que nos acompaña, también quiere comentar algo. Así que adelante, Enrique. Adelante. Ya. Hola, ¿cómo está Elizabeth? Un gusto de saludarla. Y bueno, y a todas las personas que están en esta reunión. Yo quisiera, aparte de lo que alcancé a escuchar en su ponencia, porque la verdad que entré un poco tarde, quisiera mencionar de que uno de los elementos, desde mi punto de vista, que es preponderante en la deshumanización de la atención de salud, es la mercantilización de la salud, porque ese elemento transforma al paciente en un número, por un lado, y en un tiempo.
Es decir, el personal de salud, por ejemplo, médico o no médico, profesional no médico, debe de pronto entregar una atención en 5 o 10 minutos cronometrados, ¿no es cierto?, para que pase el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Las camas deben ser de pronto despejadas, ¿no es cierto?, en un periodo determinado de tiempo. Se va de pronto también haciendo una diferenciación en la calidad de las personas de acuerdo a su capacidad de acceder a una mejor atención en salud, y eso significa una mejor calidad de la atención de salud muchas veces. Entonces, desde mi punto de vista, es un elemento preponderante, no solamente en la perspectiva de la calidad o de la humanización, sino en general en todo tipo de las perspectivas de las cosas. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Kant y todas esas líneas filosóficas de que el mercado, la mercantilización de la educación o de la salud o lo que sea, termina afectando muchas veces, o más bien haciendo diferenciación en las personas de cómo pueden acceder de una o mejor manera al virtualismo, ¿no es cierto?, de la atención o de la calidad de la atención. Eso. Sí, gracias, sin duda. Es una de las razones de la deshumanización, ¿no? También podríamos decir que la deshumanización tiene tiene muchos orígenes, pero uno de sus orígenes también en la excesiva, en el tecnicismo, en el equipamiento que hoy día todos tenemos el foco puesto en los equipos, más que en mirar al paciente, ¿no? Por eso que es tan importante, y hoy día ustedes, yo no sé si han escuchado acerca de la medicina narrativa, es donde hoy día se le está dando mucho más importancia a lo que el paciente nos dice, a lo que el paciente siente, más que solo a realizar exámenes para llegar a un diagnóstico, ¿no? Que si bien es cierto son importantes, pero más importante es el paciente que nosotros tenemos enfrente. Y a eso apunta la medicina narrativa también, que es humanizar la atención. Esta actividad, el objetivo que tenía era que nosotros registráramos 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana, ¿no? 5 acciones. Y mire, éramos solo 40 y miren todas las palabras que aparecen aquí. Compromiso, empatía, confianza, amor, respeto, escuchar, escucha activa, preocupación, comunicación, alegría, examinar, bondad, gestión, comprender, ¿no? Y a eso me refería cuando hablaba acerca de esta sinfonía, y que sobre todo los gestores deben de propender en las diferentes instituciones. Nosotros que nos dedicamos a esto, imagínense nosotros que nos dedicamos a esto, cuando se nos preguntan 5 acciones indispensables para otorgar una atención humanizada, ponemos empatía, ponemos amor. Yo les preguntaría, ¿y qué es empatía? ¿Qué es amor? ¿Qué es respeto? Más bien son valores, son principios, virtudes, podría decir alguien. Pero no es una acción. Si nosotros que estamos acá no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, en cuáles son esas 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana, imagínense ustedes. De aquí es que solo a través de leyes y reglamentos es imposible humanizar la atención, ¿no? Pero qué bueno es leer esto, escuchar. Una acción tan importante, de tanto impacto, y que es una acción indispensable para otorgar una atención humana, escuchar. Esa escucha activa, además, alguien le pone acá, ¿no? Escucha activa. Todo lo demás, comunicación, fuerza, agradecer, por cierto, agradecer. Por eso que es importante, si nosotros queremos, primero, como agentes sanitarios, lograr
implementar o llevar procesos humanos o humanizada la atención en nuestras instituciones de salud, primero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿A qué nos referimos? ¿No? Y aquí tiene que ver con evidencia. Cuando falta la evidencia empieza el yo creo que así debe ser, pero nosotros debemos de trabajar no en el yo creo que debe ser, sino en el cómo debe ser. Y por lo tanto, cuando trabajamos como lo decía, en otorgar atenciones humanas, ¿ya? Debemos tener claro cuáles son esas acciones entonces que van a determinar esa acción humana. Y recién ahí nosotros vamos a poder comenzar a trabajar y eliminar algunos mitos que existen respecto de humanizar la atención, mitos respecto de la calidad, porque podríamos decir, por ejemplo, más no es calidad, sino calidad es mejor. La calidad no solamente es a través de regular, sino que de mejorar en las instituciones de salud con esta mirada puesta en el paciente. Evaluar, fíjense que, como dice Enrique Ruela, evaluar no es suficiente, hay que mejorar. Porque como dice él, no por mucho pesar una vaca, la vaca va a engordar, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos en eso, en solo medir, en solo medir. No sabemos para qué medir, pero vamos a medir. O más bien, no sé si ustedes han encontrado con prestadores que no saben por qué lo miden, pero lo pide la acreditación. Acreditar no es suficiente. Sirve muchísimo, pero no es suficiente. Y como recién les decía que nosotros debemos de trabajar en base a la ciencia de la mejora, y eso significa trabajar bajo evidencia y no de ocurrencia, porque cuando falta la evidencia uno dice, bueno, a mí se me ocurre, yo creo que va por aquí. En que nosotros también tenemos que trabajar para tener liderazgos que estén enfocados en la humanización de la atención, y eso significa que ellos deben de conocer cuáles son esos indispensables para otorgar una atención humana y trabajar por esos aspectos. No. Bueno, eso les traía, no sé si ustedes quieren interpretar los resultados, alguien quiere entregar algún comentario acerca de los resultados. Yo los voy a dejar, los saqué, a ver, lo voy a poner de nuevo. Ahí están los resultados. No cambió mucho más. Acá alguien dice, hay que dejar el individualismo para humanizar. Claro. Y como dice Lolas o Immanuel Kant, nosotros debemos primero ser humanos. Yo no puedo entregar algo que no tengo, ¿no? Entonces nosotros somos llamados a tener valores, a tener principios, y esos principios respecto de respetar y amar a la persona, ¿no? No sé si ustedes creen esto de lo que decía Santo Tomás de Aquino o lo que decía a David Donabedian, ¿no? ¿Podemos entregar una atención humana si no amamos? ¿Ustedes aman su trabajo? Sí, bien, me llegó así como un sí. Sí, claro que nosotros amamos. Pero ahora nosotros amamos a nuestros pacientes. Los amamos solo por el hecho de que ellos son personas humanas y que desean ser amados. Es con este amor de benevolencia, que no tiene límites. Qué bonito eso, saber y que el amor de benevolencia no tiene límites. El único límite es la verdad.
nada más. Alguien dice que inspirador, sí. Cuando nosotros empezamos a estudiar a estos filósofos que entregaron, sí, que estudiaron esto, porque estas son las bases, esto es lo que subyace al ser humano, esto es lo que subyace al trabajo que nosotros realizamos. Y como vemos, el derecho, que es una ética de mínimos, ¿ya? Nos establece a nosotros muchas responsabilidades. Y así es como nos evalúa el derecho, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estoy cumpliendo con los mínimos éticos? Y también aquí hay una disyuntiva. Fíjense ustedes que una ética de máximos, como es la calidad es una ética de máximos, está regulada a través de una ética de mínimos. Raro, ¿no? Pero bueno, nuestro país así fue el modelo que definió. Elizabeth, tenemos aquí a un participante, Toribio Gómez. Él dice, muchas gracias, estimada Elizabeth, excelente presentación. Pero ¿cómo objetivizar esos valores humanos en los procesos de acreditación? ¿Cómo validar el amor? Tiene que ver, yo diría, en cómo interpretamos este instrumento, ¿ya? Que finalmente este instrumento lo que hace es mide que los prestadores vayan a cumplir un mínimo. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, ¿no? Tenemos el primer ámbito, que es el ámbito de la dignidad de la persona. Entonces, yo les preguntaría, y sé que todos van a tener, y a lo mejor mi respuesta es muy básica respecto a todo lo que ustedes pueden señalar, ¿se puede respetar la dignidad de la persona teniendo un documento que establece cómo se va a obtener el consentimiento informado? Y sin embargo, y tenemos todos los consentimientos informados, están firmados, pero con letra ilegible, o que fueron firmados justo antes de entrar a pabellón, o que estos consentimientos informados, al paciente se le dijo, si usted no firma este documento, no puede entrar a pabellón. Pero lo que nosotros evaluamos, y lo que evalúa el sistema de acreditación, es que exista un documento, y que luego eso esté plasmado en estos consentimientos que vamos a evaluar cuando revisamos fichas clínicas, que esté la firma, que esté el procedimiento, que esté, en fin, la fecha. Entonces aquí es necesario ir a avanzar, seguir avanzando. Pero este avance no solamente lo tenemos que esperar de que venga de las autoridades, sino que nosotros debemos de influir en las autoridades, en quienes toman la decisión, en ir mejorando e ir actualizando los estándares que nosotros tenemos para que entonces de verdad vayamos traduciendo estos estándares en que de verdad vamos a otorgar atenciones más humanizadas a los pacientes. Y me refiero como por ejemplo, no solamente ir a evaluar que se cumpla el tener el consentimiento informado firmado por el paciente, por el profesional que va a realizar el procedimiento, sino es a evaluar cómo se realiza ese procedimiento. Pero todavía falta mucho, estamos en los primeros estándares. Y vaya que ha costado estos estándares, entonces en algún momento va a venir cambios de estándares y uno esperaría entonces que con esta nueva generación de estándares pudiéramos ir avanzando mucho más, ¿ya? Para poder evaluar justamente lo que estaba preguntando esta persona. No sé si alguien quiere Elizabeth, cuando usted preguntaba si amamos nuestra profesión, si amamos a nuestros pacientes, ahí contestó también Marcela Alar, diciendo, por cierto que sí, sobre todo cuando la única opción que tienen es el sistema público. Además, lo he interpretado también como que no se note la diferencia cuando las personas están siendo atendidas en un prestador público o privado, no debería notarse que es diferente la atención. Claro que sí. Gladys Osorio dice, más que amarlos, es respetarlos como persona con sus necesidades, valores y principios. María José Núñez también comenta, nuestros líderes en todo nivel
debiesen estar obligados a tener formación en esta área. Muchas veces me he desencantado de mi trabajo en el sistema público porque solo se piden números o atenciones a cualquier costo, incluso dejando de lado los deseos o la dignidad de las personas. Gladys Osorio comenta de nuevo, tenemos que partir sabiendo que el consentimiento informado no es un documento, es un proceso entre el usuario que debe entender y el médico que es el que entrega la información. Por eso está mal evaluado en un papel que no sabemos instancias en las que se firmó. Muy cierto. Marcela Larte comenta también, la misma ley 20.584 no es conocida por los profesionales de la salud. Pocos la conocen. Alicia Gutiérrez comenta, me encantó tu presentación, Eli. Felicitaciones. Como tú dices, la forma de mejorar es evaluar los procesos en terreno y no solamente documentos. María Angélica Neira comenta, felicitaciones Elizabeth, excelente presentación y muchas gracias por traer este tema. Sí, porque aquí todos tenemos algo que decir. Aquí nadie podría arrogarse que tiene la verdad. Aquí la verdad la construimos entre todos. Es por eso que esta actividad interactiva tenía ese objetivo, ¿no? De cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. Y aquí nos dimos cuenta que sí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo también quería comentar, Elizabeth, algo, y es que la mayoría de los que estamos aquí o pertenecemos a una entidad acreditadora somos evaluadores y tenemos una tremenda responsabilidad cuando tenemos que hacer un proceso de acreditación porque nosotros como directores técnicos o evaluadores tenemos que, a través de un informe, decirle a la superintendencia, efectivamente, este establecimiento de salud es seguro para los pacientes. Aquí efectivamente se vive la calidad, se garantiza seguridad. Entonces, en eso también nosotros tenemos que tener un comportamiento ético, porque no es llegar y decir el prestador sí acreditó, no, mejor acreditémoslo, mejor perdonémosle esta, mejor pasemos esto como que no lo vimos, y en eso tenemos que tener una tremenda responsabilidad nosotros, y si el prestador acredita es porque realmente está demostrando que tiene implementadas buenas prácticas, que se está preocupando de la seguridad del paciente. Y bueno, no solamente la seguridad, porque a través de los documentos, de las exigencias, de la supervisión, se puede quizás lograr muchas cosas, pero la humanización y esa combinación que debe haber entre la humanización, la calidad y la seguridad es súper relevante. Así que nosotros como entidades acreditadoras tenemos esa responsabilidad, vuelvo y lo repito. ¿Una pregunta? Claro, adelante, Marcos. Hola, buenas tardes. Quería felicitar a Elizabeth por la excelente presentación. Personalmente a mí me corresponde, por mi actividad, evaluar lo que son las infracciones a la Lex Artis, tanto de médicos como de personal sanitario en general. Esa evaluación que yo hago es una evaluación, digamos, pertenezco a un organismo que es auxiliar del Poder Judicial. Una de las cosas que más cuesta, y eso le quería yo preguntar a Elizabeth, es evaluar, digamos, la parte fina de la humanización propiamente tal de la medicina y de las acciones en salud. En realidad, lo que Elizabeth nos ha presentado es algo que desde el punto de vista ético es muy, muy importante, y desde el punto de vista filosófico también lo es. Pero ¿cuál es cómo se plasma eso? ¿Cómo se puede objetivar? ¿Cómo me podría ayudar a mí a evaluar las infracciones? El consentimiento informado que dice Elizabeth, evidentemente, a mí me toca verlo, en cada uno de los casos que me toca revisar, me corresponde ver si hay consentimiento informado o no. Estos consentimientos informados tienen todos los defectos que Elizabeth ha mencionado, que es una hoja que muchas veces es ilegible, que a veces es firmada 2 meses antes de la cirugía, que el consentimiento informado, entre comillas, se lo sacó
un interno o un becado a un paciente, me refiero a la cirugía propiamente tal. Entonces, el consentimiento está claro que debe ser un proceso, es un proceso que parte desde el momento, en el caso de la cirugía, y yo soy cirujano, por eso se lo digo, en el caso de la cirugía parte desde el mismo momento que el paciente consulta por primera vez al cirujano. Desde ese momento debe partir el consentimiento. No es un formulario ni una hoja, sino que es un proceso. Pero como le digo, el resto de las cosas son tan difíciles de objetivar. Si Elizabeth me pudiera dar algún consejo o algún tip como para poder hacerlo bien. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por la presentación. Yeah. Sí, pero yo no tengo la respuesta, la verdad. Yo podría decir que desde el punto de vista, a ver, deben haber procedimientos mucho más robustos en cuanto a que el procedimiento para obtener el consentimiento informado del paciente no solamente esté circunscrito a obtener la firma del paciente. Si nosotros hoy día evaluamos o analizamos los procedimientos, todos están circunscritos en ese aspecto. Por lo tanto, debe haber un procedimiento que llame a que el paciente pueda obtener en el momento que el médico hace el diagnóstico y está recomendando, porque la verdad, hoy día, en los nuevos modelos, digamos, de atención, que son las decisiones compartidas, ¿no? El médico simplemente recomienda, y recomienda en base al conocimiento que tiene el médico, y comienza desde el primer día de la consulta donde se hace el diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, ese paciente, y no sé si a ustedes les ha pasado, cuando tienen un diagnóstico brutal de pronto, ¿no? El paciente, desde que recibe el diagnóstico, cuánto es lo que le escucha? ¿Cuánto es lo que escucha al facultativo? Parece que no escucha nada más y le queda dando vuelta. Y todo lo demás que está hablando el facultativo, la verdad que el paciente no lo está escuchando. Le entregamos información entonces para que el paciente, en el confort de su casa, con la contención de la familia, pueda conversar esto, pueda volver a ir donde el prestador a responder las preguntas. Cuando yo tengo procedimientos de esta índole, donde de verdad el paciente está en el centro de la atención, probablemente va a ser un procedimiento que va a atender entonces a respetar la dignidad de esa persona, y que ese consentimiento informado, porque ¿qué es el consentimiento? Como bien decían ustedes ahí, ¿qué es el consentimiento informado? Primero es un procedimiento y es verbal, ¿ya? Esa es la relación interpersonal que está entre el facultativo y el paciente. Y que debe ser, ¿qué información le tengo que entregar? Información oportuna. No al momento de entrar a pabellón. No después de entrar a pabellón. ¿Sí? A mí una vez me dijeron, Elizabeth, esto pasa en las mejores familias. A mí ya me habían hecho la intervención. Y llega el profesional y me dice, aquí está el consentimiento informado. Sí, sí, eso se da, como digo, muy frecuentemente. Pero, y ahí es donde entra lo fino, la humanización propiamente tal de la que tú has hablado todo en tu presentación, en tu linda presentación. La humanización es siempre algo tan personal, tan fino, que es muy difícil de objetivarla, muy difícil de medirla, muy difícil de... En realidad tenemos que preocuparnos, todo lo que de alguna manera tenemos algo que ver con la formación de profesionales, con docencia, tenemos que preocuparnos de eso siempre, de tratar de que haya
la sintonía más fina entre el médico o el personal sanitario, la enfermera, la matrona y el paciente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y siguiendo hablando del consentimiento informado, el consentimiento informado, como veíamos, que es un proceso eminentemente verbal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, no sé si les pasa a ustedes, pero ahora, hay que mirarlo esto con la perspectiva, estamos recién comenzando, ¿ah? Y en los comienzos siempre es mejor esto que tenemos ahora que no tener nada, ¿ya? Bajo esa mirada, ¿no? Es que los procedimientos están orientados o con la mirada puesta en la organización, en el facultativo, y no en el paciente. Cuando logremos un cambio en eso, en que todos los procesos sean donde el paciente esté al centro, ¿no? Ahí va a haber un cambio. Y ese va a ser un cambio brutal, porque van a cambiar los procedimientos. Hoy día se hace de esta manera como nosotros la vemos, porque así le conviene a la institución. Se están fijando más en cuáles son los procesos internos de la organización que en otorgar una información oportuna, suficiente, y además bajo un principio de voluntariedad. Es el paciente el que decide hacerse la intervención, ¿no? Es el paciente. Pero ¿qué información le voy a entregar? Porque dentro de las características de esta información que yo le voy a entregar es la información adecuada. ¿A qué le llamamos adecuada? Porque el derecho ya, Marcos, que es auxiliar de la justicia, ¿no? ¿Qué es adecuado? ¿No? Es aquella información que me va a hacer tomar a mí una decisión de hacerme o no de hacerme el procedimiento. Entonces están los objetivos, las características, los potenciales riesgos, pero además, que no está en nuestro estándar, pero además, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Qué importante para un consentimiento informado, informarles cuáles son las alternativas de tratamiento, porque no hay uno solo. Y lo otro que es importante para yo tomar la decisión es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de no autorizar a realizarme ese procedimiento? ¿Hay otras alternativas? ¿Se fijan? Nuestro procedimiento, nuestros estándares, que por cierto que bueno, no es que yo esté diciendo que estén mal, sino que cumplieron su rol y tenemos que caminar a mejorarlo. Y ahí podría estar la respuesta, Marcos, ¿no? Que yo no tengo la respuesta, pero pudiera ser el camino entonces a que esta información adecuada la tomemos, la consideremos. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito saber para poder hacerme o no hacerme el procedimiento? La cirugía puede ser. Centrada en el paciente, siempre mirando al paciente. Nosotros tenemos estándares que están centrados en las personas, ¿no? Cuando nosotros hablamos con las autoridades, dicen, bueno, esto está centrado en las personas, ¿ya? Pero en alguna parte parece que centrado en la persona, vemos que la vedette de todo esto, no quiero decir que en todos los casos, pero la vedette no es infrecuente encontrar que es la pauta de cotejo. Estamos mirando la pauta de cotejo. Y el paciente se empieza a desdibujar, ¿ya? ¿Dónde está el paciente en esa pauta de cotejo? Es como buscando a Tommy, ¿no? Buscando a Tommy. ¿Dónde está Tommy? ¿Dónde está el paciente? Entonces, cuando de verdad trabajemos, como decía Luz también hace un momento atrás, ¿cuál es el sentido que tiene el estándar? ¿Cuál es el sentido que tiene la característica? Y no solamente leer el elemento medible, la cosa chica, pequeña. Cuando logremos entonces cambiar esa mirada, sin duda que vamos a tener, la lex artis va a ser distinta a lo que tenemos hoy día, ¿no? Entendiendo por lex artis que es la ley del arte o protocolos, normas, procedimientos, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Qué bueno, Elizabeth, que pudiste tener
respuesta a algunas preguntas. Decías que no tengo la respuesta, pero en realidad se trata de una conversación y de diferentes criterios. Vamos a leer los dos últimos comentarios. Dice Jorge, a todos, urge retomar y mejorar las fiscalizaciones de la Superintendencia de Salud para verificar el cumplimiento del derecho a un trato digno. Es fundamental instaurar una cultura de humanización en la atención en los prestadores de salud. Y cerramos con María José Núñez, que comenta, desde el punto de vista del evaluador, es bastante atingente esta información. Enfocar nuestros esfuerzos a que los prestadores entreguen la atención más digna posible a los usuarios. Muy bien. Entonces, bueno, también aproveché de enviarles por el chat la siguiente fecha en que nos vamos a reunir, en que nos vamos a ver. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los participantes, todas las personas que se conectaron, que participaron, estuvieron muy atentos, a los que pudimos ver porque tenían su cámara encendida, a los que no la tuvieron encendida por algún motivo, ningún problema, pero esperamos que hayan estado todos súper atentos y bueno, que seamos oidores, pero no oidores olvidadizos, sino que poniendo por obra y aplicando todo lo que hemos aprendido. Les agradecemos de nuevo y les instamos a que sigamos leyendo acerca de este importante tema que ya planteó Elizabeth. Muchas gracias a todos. Estuvo muy amena la presentación. Elizabeth, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, un abrazo para todos, un abrazo a la distancia. Y qué bueno que la pandemia nos haya dejado a todos esta posibilidad de juntarnos por Zoom, porque antes se acostumbraba mucho a las capacitaciones en Santiago, en cualquier otro lado, pero esta herramienta casi no se usaba. Entonces, de todas las cosas malas siempre resultan cosas buenas. Mire, ahora nos podemos reunir, tenemos personas de México, tenemos personas de Brasil, tenemos personas de cualquier provincia de Chile, tenemos de la capital, tenemos de todos lados. Así que me alegro mucho que esta instancia se pueda dar y que se siga repitiendo, ¿ya? Así que un abrazo para todos y no olviden que esta presentación quedó grabada, así que nuestro coordinador va a editarla y muy pronto va a estar entonces en el canal de YouTube que se busca como Zoom Acreditación.